Buenas noches, en unos minutos iniciamos. Esta es una prueba de audio para Facebook. A las 8 en punto iniciamos con la charla. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda como ya prácticamente cada viernes desde hace algunos meses Miguel Galindo, coordinador académico de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando a este webinario. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta nueva charla de viernes de Quédate en casa todavía. Algunos ya están regresando a las actividades de cierta forma, otros todavía debemos quedarnos en casa y bueno, todos estamos todavía pues viviendo esta situación tan delicada del planeta, pero afortunadamente ya desde hace muchos meses esa situación fue el pretexto para iniciar con estos webinarios y estos webinarios nos han traído cada viernes por la noche una serie de pláticas de extraordinarios amigos, extraordinarios profesionistas que tienen unas largas historias por compartir, unas extraordinarias carreras también en el mundo del buceo, en el mundo de la ciencia, en el mundo de los ambientes marinos y acuáticos. Y pues tenemos la fortuna de tenerlos con nosotros cada ocasión para que nos cuenten un poco de lo que hacen y de lo que es su pasión. Y bueno, el día de hoy no es la excepción y estamos muy gustosos porque
tenemos la conferencia Cuando la imaginación te lleva a la restauración de arrecifes de coral. Y para mí es un honor extraordinario y en general para la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico contar esta noche con, bueno, dos personas que representan a una asociación que ahorita nos van a platicar más a detalle de todo ello, pero déjenme yo de manera inicial les cuento un poquito. La imaginación ha llevado a Gaby y a Miguel a diseñar un proyecto para la restauración de los arrecifes de coral, donde desarrollaron técnicas y herramientas para sembrar colonias de coral en las crestas de los arrecifes. Sus primeras pruebas se hicieron en el puerto de Veracruz en el año 2009 y gracias al apoyo de sus socios y colaboradores se fortaleció como programa en 2014. A la fecha, han sembrado más de 65,000 colonias de coral en 18 sitios del Golfo de México y el Caribe mexicano. Miguel García y Gaby Nava en 2006 fundaron la Asociación Civil Océanos, con la finalidad de desarrollar proyectos de monitoreo de los ecosistemas marinos y costeros, y durante esta etapa en Veracruz los llevó a imaginar y soñar con soluciones submarinas para restaurar arrecifes de coral dañados por los encallamientos con materiales de bajo costo y disponibles. Lo demás es parte de este sueño y justamente están aquí esta noche para contarnos parte de este sueño que ya es una realidad. Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Miguel. Buenas noches. Gracias por la invitación y estamos aquí para platicarles un poco qué es lo que hacemos. Muchas gracias, Miguel. También a Gaby, muchas gracias por conectarse, por estar aquí presentes para esta plática. Para nosotros, como les decía, es un placer. Ya hay más gente que se va conectando. Nos están saludando, ya hay gente viéndonos en Facebook. Está, bueno, como cada viernes, David Salinas, que siempre está por ahí escuchándonos. Bueno, hay más tocayos, otros Migueles, José, hay gente que nos saluda de varios estados de la República y varios países. Pues sin más, Miguel, si te parece, vamos a dar inicio con esta plática. Si me haces favor de compartir tu pantalla. Ok. Mientras tanto, Gaby también ya está ingresando a la sesión para que también pueda participar. Está ya uniéndose. Entonces, nada más unos segundos, por favor, Miguel, en lo que Claro. terminamos de tener a Gaby ya conectada en línea para que también pueda participar a lo largo de la conversación. Sí, me parece que ahí ya la tenemos. Miguel, ¿quieres que hagamos una prueba con Gaby de su micrófono o quieres que iniciemos así? Sí, a ver si escucha y si está ya lista. Sí, parece que su audio todavía no está listo. Caris, ¿nos escuchas? Sí, te había Excelente. silenciado el micrófono. Sí, Excelente, Gaby. Muchas gracias, Ya estamos bienvenida y muy listos. buenas noches. gracias. Gracias, pues sí, ahora sí, entonces, sin más, la pantalla y los micrófonos son todos suyos. Los invitamos a que vayan haciendo las preguntas a la gente que nos escucha mientras van escuchando la presentación. Aquí iremos tomando nota y con todo gusto al final las leeremos para que tanto Miguel como Gaby nos respondan sus preguntas. Entonces, ahora sí ya, no la hago más de emoción, como decimos en México. Les dejo la pantalla, los micrófonos y aquí los escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Ok, bueno, ya este personaje lo han de conocer. Es el que ha dicho que la imaginación es más importante que el conocimiento y la imaginación es infinita. Esta imaginación para mí viene desde el equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, donde en el año, por ahí, en un año cuando llegué a la universidad, realmente aprendí a nadar y a bucear al mismo tiempo. Yo provengo de la parte del centro, no había mucha oportunidad de conocer el mar, pero en la facultad aprendí a bucear y a
y a nadar al mismo tiempo. Saliendo de la facultad y haciendo varias cosas y rolando por ahí por la vida y por las calles de México. Llegué a Cancún en el año 2000 a trabajar en el Parque Marino, y es aquí cuando empezamos a trabajar con los corales de lleno. Antes ya habíamos trabajado en el equipo de buceo, estuvimos en las biologías de campo, estuvimos participando en muchas de las salidas, pero hasta que llego yo a Cancún empezó a trabajar en lo que es monitoreo de los arrecifes. Y les voy a platicar esta experiencia que tuvimos en el 2002, aunque los trabajos iniciaron desde el 2000, los primeros experimentos o primeras intentos que se hicieron para hacer pegado de corales. En aquel entonces no hablábamos de un programa ni de cuestiones de restauración, era reparar arrecifes que habían sido dañados por los impactos de los barcos. Entonces, fue un incidente en uno de los arrecifes de Cancún en el 2002 y nos tocó empezar a trabajar. Si ven aquí, teníamos un taladro neumático que gracias a un amigo que trabajaba enfrente de la oficina en una marina, me dijo cómo hacer un taladro neumático adaptado para utilizarlo con un tanque de buceo. Utilizamos cemento, arena, cinchos plásticos. Estos de los cinchos plásticos tienen también una historia muy interesante: bolsas de plástico, boyas, palanganas. Este era todo nuestro equipo que teníamos para ir a hacer la restauración de este sitio, que fueron varios metros que se dañaron, ¿no? En total han de haber sido como 300, 400 metros los que estuvieron dañados. Este es el taladro que adaptamos. Es un taladro neumático y se adaptó con mangueras, accesorios a un tanque de buceo para poder taladrar bajo el mar. Todas estas cuestiones, estas técnicas que empezamos a usar, pues no se usaban. O sea, estábamos imaginándonos y tratando de hacer trabajo submarino. Ya habíamos visto algunas cosas de trabajo submarino ya muy técnico, pero esto era unos pininos, era estar jugando un poco con estas herramientas para ver si funcionaban. Entonces nos dimos a la tarea de, para este accidente ya teníamos más o menos 2 años de estar haciendo experimentación con estos materiales, entonces más o menos ya sabíamos cómo funcionaban. Los hinchos fue una parte muy importante en el desarrollo de estos trabajos, y realmente nos dimos cuenta de su funcionamiento por accidente, como han pasado muchos inventos y muchas cosas pasan por accidente. Yo empecé a trabajar arrecifes artificiales con una técnica de electrodepositación química con electricidad, y la técnica decía que había que quitarle lo que se iba pegando carbonato de calcio, poner un alambre de acero, amarrarlo al coral para que creciera más rápido. En una ocasión que fuimos a visitar el arrecife, no llevaba el alambre, pero había pedazos de coral, pero llevaba cinchos, entonces los amarré con cinchos de plástico. Para el siguiente día regresar y cambiarlos por el alambre, pero por cuestiones de tiempo y otras actividades regresamos hasta los 8, 15 días a revisar este vivero, y resulta que los cinchos estaban cubiertos de tejido vivo de coral. Para mí fue una gran sorpresa, y se lo comenté a un amigo que estaba trabajando en el acuario de Isla Mujeres. Llegó y también me comentó que él tenía unos problemas muy serios porque el coral de fuego crecía en los cinchos que tenían una red colocada en el mar, donde tenían ahí unos organismos en cuarentena, y que era un problema para él porque en los cinchos crecía mucho coral de fuego. Entonces, se prendió el foco, brilló, y de ahí fue donde dijimos, ok, los cinchos sirven y son muy amigables para el crecimiento del tejido de coral. Si ven en estas imágenes, tenemos ya lo que son cinchos cubiertos
de tejido vivo y los corales pegaron, funcionaron. Entonces, intentamos algunas otras métodos, herramientas o técnicas, porque lo que queríamos era pegar en esos momentos esos corales que estaban dañados y que se iban a morir si seguían con el oleaje y la corriente los estaba rodando. Se nos ocurrió poner una varilla galvanizada y fijarlos. A estos corales les di el nombre de corales Apache, algunos de ustedes no los conocerán todavía, muchos otros sí. Había unos juguetes, sobre todo bicicletas y triciclos que eran de marca Apache y su lema era porque eran con alma de acero. Entonces estos corales yo les puse los corales Apache porque llevaban un alma de acero. Hicimos varias pruebas, después hace un par de años vi fotos de estos corales y el coral creció sobre las varillas y pudieron sobrevivir. Deben de tener cerca de 20 años ya los corales. Con estas varillas pudimos fijar pedazos de corales más grandes. Bueno, como estábamos trabajando en el parque, teníamos también que hacer monitoreo, nos dimos a la tarea de medir y de llevar un monitoreo de los corales, cuánto crecían, si se pegaban, si no se pegaban. Aunado a los hinchos que les pegábamos o a las varillas con las que los fijábamos, los colocábamos cemento. Hacíamos una mezcla de cemento en la lancha y se las colocábamos con la mano. Se ve un poco de sedimento del cemento que se está colocando y esto les ayudaba a fijarse un poco más rápido. Así quedaban los corales que íbamos pegando, tenían un cincho, tenían el cemento y íbamos armando un rompecabezas en el arrecife, íbamos pegando todos los cachos grandes que encontrábamos dañados. Estas son otras imágenes que tienen una varilla galvanizada, cinchos. Y bueno, este era el equipo con que contábamos: una embarcación, un capitán, 4 buzos avanzados y un taladro con un tanque, con su regulador individual, 10 kilos de cemento, 5 kilos de arena, 100 cinchos plásticos y 10 bolsas de plástico, 2 boyas y 2 palanganas o cubetas de plástico y teníamos por día más o menos 2 horas de buceo por buzo. Entonces, en verdad era poca gente, pocos materiales y estuvimos trabajando día a día para restaurar toda el área. Como les comentaba, era para darle ejemplo de cómo surgió esto. En el 2000, cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, empezamos a trabajar en diferentes arrecifes que habían tenido impactos por encallamiento. Estos son algunos datos de los que tomábamos en el arrecife Cuevones. Este arrecife fue impactado por un crucero, por el Leeward, y llevaba varios años de no se le había hecho nada, y nosotros empezamos a hacer acciones de restauración. Esta es la parte de las acrópolas prolíferas que se fueron sembrando, se sembraron acrópolas palmatas, y durante estos años estuvimos sembrando y tratando de restaurar los arrecifes de Cuevones. Esto todo es en Cancún. El arrecife Manchón es grande y el arrecife Manchón es chico, que fueron afectados por diferentes encallamientos y en algunos se vieron afectados por huracanes, que también hicimos acciones de pegado de corales. Mi paso por esta dependencia fue un poco corto, estuve hasta mayo de 2004, donde nos movimos al sistema arrecifal mesoamericano y estuvimos haciendo monitoreo en todos estos años. En el 2006, como comentaba Miguel, Gaby y yo fundamos la Asociación Civil Océanos AC y este fue nuestro primer logo y la idea era empezar a hacer trabajos de conservación en zona costera. Cuando hicimos todos los monitoreos que había en el arrecife mesoamericano, esto es, nos fuimos desde Isla Contoy en México hasta las islas de la Bahía en Honduras,
nos dimos cuenta que todos los arrecifes de coral tenían cierto grado de impacto. De hecho, los resultados de los monitoreos estimamos que había una pérdida del 2% de cobertura al año. Esto era en 2007, 2008. Y lo que también nos dimos cuenta es que llevábamos décadas solo haciendo monitoreo, solo diciendo qué tan mal está el arrecife este año con respecto al pasado y el pasado con el pasado. Y es una historia sin fin donde cada año lo que hacemos es decir cuán dañado está nuestro arrecife sin hacer acciones de restauración o también sin hacer acciones de restauración en los sitios impactados por encallamiento, aunque estos sitios habían sido multados por las dependencias, por Profepa en este caso, y se les cobraba una multa, unos fondos de compensación, pero muchas veces estos fondos nunca llegaron a los sitios donde hubo encallamientos. Preocupados por estas cosas que pasaban, decidimos empezar a hacer algo. La directora del Parque de Veracruz, en aquel entonces Elvira Carvajal, nos invitó a hacer una sesión con todas las dependencias de gobierno que intervienen en los encallamientos, porque en ese momento tenían un encallamiento, y hicimos un manual de procedimientos para la atención a encallamientos, donde coordinamos a todas las dependencias, y después ahí surgió esta parte de la idea, bueno, ¿qué hacemos después de atender un encallamiento? Vamos a tratar de hacer algo para minimizar los daños. Como ven en la diapositiva, empezamos a experimentar cómo podríamos hacer algo para restaurar estos daños. Ya teníamos la experiencia de Cancún, que los hinchos funcionaban, el cemento funcionaba, habíamos desarrollado la técnica de los taladros. Entonces, ¿cómo juntábamos todo esto? En la mesa de la pequeña oficina que teníamos aquí en Chetumal, nos pusimos a jugar con cementos, con envases, con los conectores, con piedritas, para ver cómo funcionaba todo esto. Esto empezó en 2008. Empezamos a hacer los primeros viveros en lo que era nuestra casa oficina, con el trabajo con algunos amigos y compañeros, y empezamos a desarrollar este tipo de viveros de coral. PVC, al cual hacíamos hoyos y podríamos poner los conectores con los pedacitos de coral que íbamos a ir a rescatar. Dentro de las ideas que teníamos, a Gaby se le ocurrió poner las taparroscas de los envases de PET. En las imágenes se muestran cómo iban colocadas estas taparroscas, porque estábamos utilizando también materiales de reciclaje. Entonces, lo que hacíamos para estos viveros era practicarles, hacer una rejilla de PVC, hacerles un hoyo a los tubos, donde pudiéramos enroscar los conectores de PVC para colocar ahí los fragmentos. Esta fue los primeros intentos de los viveros que teníamos y funcionaron perfectamente. Esta es nuestra primera embarcación que tuvimos, se llamaba la Oceanos 1/3 porque ni siquiera llegaba a 1, entonces la bautizamos como Oceanos 1/3 y la utilizábamos para entrar de la orilla del arrecife a la laguna, porque tampoco sabíamos qué tan profunda, qué profundidades tenía y no podíamos entrar con la lancha. Fue realmente una experiencia muy gratificante y de conocimiento, porque pudimos meternos a las lagunas arrecifales y a todos los arrecifes, sobre todo a las crestas, para ver qué es lo que había en esta zona. Estuvimos trabajando en ese entonces con el Acuario de Veracruz, con el Parque de Veracruz, el Sistema Arrecifal Veracruzano, quienes nos apoyaban con fondos y con embarcaciones para llevar a cabo todo este trabajo. Estas son imágenes 2009, cuando ya empezamos, las pruebas habían pasado, los viveros estaban funcionando y empezamos a colocar un poco más de viveros para tener una producción de colonias. Ahí vemos la embarcación del Acuario y nuestra Oceanos 1/3 asistiendo como
para llevar las cosas hacia el sitio donde se iban a instalar. La gente del parque y del acuario nos ayudó en la fabricación de las estructuras y estuvimos trabajando por un par de años con ellos. Estábamos armando estructuras, los capacitamos para que utilizaran las herramientas para hacer los viveros y todo el mundo estábamos aprendiendo de estas nuevas técnicas. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionarles que la técnica y todo lo que hemos desarrollado ha sido gracias a muchas personas. Muchas personas nos han apoyado desde la parte técnica de sus quehaceres cotidianos. Hay una persona que nos apoyó mucho en Veracruz, que era el gerente de una ferretería, y con el que pudimos empezar a hacer adaptaciones a los taladros neumáticos para utilizar otro tipo de taladros más potentes, y él nos asistía nos poníamos a platicar con él en el mostrador, sacaba los materiales que tenía, los íbamos armando, nos brindaba un tiempo sensacional y además le encantaba que le platicáramos qué hacíamos, ¿no? Porque era muy raro para él que la gente llegara a comprar cosas para utilizarlas en el mar, bajo el mar, para lo cual no estaban hechas. Entonces fue una de las personas que nos ayudó mucho. Las personas de los cementos, las que fabrican cementos, tuvimos la visita a varias compañías de cemento hasta que nos explicaron cómo estaba hecho el cemento, cómo funcionaba, y entonces tomamos decisiones estratégicas para utilizar los cementos de la forma que los utilizamos. La gente de mar, la gente de la CONAM de Veracruz nos dio toda la información y el acompañamiento para realizar esto, al igual que el acuario. Entonces, mucho de lo que decimos es que esta técnica es jarocha, es veracruzana, y después nos la llevamos al Caribe, nos la trajimos al Caribe y funcionó muy bien. Estas son imágenes de cómo se colocaban los viveros, eran colocados con varillas, con tuercas, rondanas, hacíamos perforaciones con los mismos taladros en el piso marino, los colocábamos. Pues realmente fue una experiencia, y es una experiencia agradable, estar haciendo todo este tipo de trabajos submarinos. Todos aquellos que conozcan a Cousteau y que hayan leído sus libros, visto sus películas, pues alguna vez a lo mejor se imaginaron estar haciendo esto. Yo soy una de esas personas que Cousteau fue uno de las personas que inspiraron lo que he estado haciendo. Hemos tenido la fortuna de conocer a la bisnieta de Cousteau, de hecho nos ha apoyado en algunos proyectos, y esto es algo maravilloso que hemos ido fabricando y avanzando. Estos son fotografías que se tomaron desde el faro en la Negada de Adentro en Veracruz, con un día muy tranquilo y el agua muy clara, y se ve la instalación de los viveros que tenemos en el fondo. Aquí tenemos ya viveros con colonias de coral, están las taparroscas con su cuello de botella. Aquí hubo personas de Punta Cana que nos pidieron replicar la técnica y se llevaron la idea de esta técnica, sobre todo el uso de las botellas. Aquí lo que nos dimos cuenta es que la botella completa, como el cuello, no funciona mucho porque acumula sedimento, entonces hay que hacerle unos ajustes para que funcione. Funciona bien, no funciona tan bien como el PVC, ya que el PET es calidad alimenticia y el poro que tiene es muy, muy cerrado, es diferente al PVC, que es un poco más abierto y es un poco más rugosa la superficie. Aquí estamos con algunos amigos y compañeros que nos estaban apoyando para hacer los trasplantes. Una vez que ya teníamos nuestros corales en los viveros estabilizados, crecidos, las colonias estaban bonitas, bueno, había que pasarlos al arrecife. Y la primera idea que surgió fue, vamos a hacer hoyos en el arrecife y ponemos el coral adentro. Entonces, pues nos lanzamos a preparar taladros, adaptar taladros. Como
ya eran un poco más de personas participando, bueno, ocupábamos más tanques de buceo y nos dedicábamos a hacer hoyos. Se imaginarán que el trabajo era lento, no hacíamos muchos hoyos en un día, entonces la actividad era un poco lenta. Con el paso del tiempo y con fondos que fuimos obteniendo del gobierno del estado, pudimos comprar un compresor de aire al cual conectábamos 3 o 4 mangueras para taladros y podíamos trabajar 3 o 4 personas bajo el agua por cierto tiempo, lo que nos diera el aire en los tanques de buceo. Entonces, muchas de las actividades que hacemos en el agua es con buceo y dependemos del aire, por lo tanto los tiempos los tenemos restringidos. Aunque el trabajo que hacemos está no más de 3 metros en toda la zona somera, pero la duración del tanque no es mucho. Estas son de las primeras colonias que cosechamos, se puede decir, las que colectamos de nuestros viveros, y están de este tamaño porque con el primer apoyo que nos dieron, las logramos poner los viveros, las colocamos los fragmentos y después no tuvimos fondos para trasplantarlas. Entonces se quedaron ahí cerca de 8 meses hasta que tuvimos los siguientes fondos y cuando llegamos nos encontramos que habían crecido de esta forma y era una maravilla ver cómo los viveros estaban llenos de estas colonias. Aquí algunas les pusimos placas de aluminio para poder seguirlas desde el monitoreo que teníamos en los viveros y continuar un monitoreo de tamaños o cómo iban creciendo en el arrecife. Estamos platicando con una de nuestras voluntarias estrella que nos ha seguido y está con nosotros desde 2007 y aquí estamos seguramente platicando que el agua estaba muy fría o que no nos queríamos meter porque se nos ve cara de preocupados. Le estamos colocando las marcas, que también aquí tuvimos varias experiencias con los materiales que se utilizan. Estas placas de aluminio no nos funcionaron muy bien la primera vez que las pusimos, ya que se disolvieron muy rápido, no duraron mucho. Los hemos probado con diferentes placas cuando hacemos un marcaje de colonias. Ahora lo que hacemos ya es marcamos un porcentaje de la población que vamos restaurando, ya que marcar todas sería un trabajo muy caro y además, bueno, la idea es sembrar más colonias, más que ir haciendo todo el monitoreo. Hacemos un monitoreo de una muestra de la población. Aquí era lo que les platicaba, los cementos. Aquí estamos en la embarcación preparando cemento. Por lo general lo preparamos a mano, se puede preparar con un taladro ya sea inalámbrico o cuando llevábamos el compresor con aire también utilizábamos un taladro neumático para preparar el cemento, pero en realidad no es mucho el cemento que se ocupa para hacer los trasplantes. Estos son los primeros trasplantes que hicimos, si ven están directamente pegados al fondo y va creciendo el tejido hacia el piso marino y están embebidos directamente en el arrecife. Entonces las colonias empiezan a crecer bien. Aquí el único, tenemos varios inconvenientes. Uno es que en lugares donde las algas calcáreas, su crecimiento es muy rápido, pueden ganarle el crecimiento al coral o las algas carnosas también los pueden cubrir. El otro inconveniente es que si una colonia de estas se muere por alguna razón, y una de las principales es que es comida por los organismos que empiezan a llegar a la zona donde sembramos corales, todo el trabajo se perdió. Todo el trabajo de colectar el pedazo de coral, hacerlo fragmento, ponerlo en los viveros, esperar a que se estabilice, empiece a crecer, hacer el hoyo y pasarlo al arrecife. Si se llega a morir la colonia, tenemos todo un trabajo que se ha perdido. Sin embargo, las colonias fueron creciendo muy bien. Estas son
fotografías de 2010, donde están los primeros trasplantes que hicimos, ya están creciendo en el piso marino, y la colonia va tomando la forma de los cuernos de alce. Esta es una foto donde se ven realmente esos cuernos de alce que forma. Estas colonias están sembradas en la zona de alta turbulencia. Entonces, lo que pasó con ellas después, fueron perdiendo ramas, fue engrosando la base y fueron creciendo un poco más gruesas para resistir los nortes que se dan en el puerto de Veracruz. Esta es la parte, ya estamos hablando de 2010. Estos son nuestros viveros en 2010. Tenemos colonias que dejamos para ver hasta dónde llegaban y para tener también fragmentos, en el caso de que no tuviéramos fragmentos de la población silvestre que tenemos ahí cerca, podemos llegar a cortar estas colonias que las estamos dejando en el vivero justo para eso, para que podamos tener fragmentos disponibles todo el tiempo y poder seguir trabajando. Hacemos también monitoreo de estos trasplantes, hicimos pequeños cuadrantitos para tomarles una fotografía, después la pasamos a la computadora y calculamos la cobertura, medimos la altura, los diámetros máximos, para saber cómo van creciendo con respecto al tiempo. También utilizamos aquí los martillitos, clavos de concreto, taladros, tornillos, todo esto para hacer marcas y para poder llevar un monitoreo. Estas son imágenes de los cuadrantes que los colocamos y tomamos la fotografía. Este debe ser un cuadrante de 25 por 25 y vamos tomando fotos en diferente tiempo, y si tenemos marcada la colonia llevamos un registro. Si no, tomamos cierto número de colonias de la población y las registramos. Este es el trabajo que hacemos en la embarcación. Subir tanques, bajar tanques, toda la gente de buceo ya sabe cómo es esto, sube los tanques, baja los tanques, hay que llevar a cargar a los tanques. Aquí todo el trabajo lo hacemos nosotros, no tenemos quien nos ayude. Y también quiero mencionar que las tiendas de buceo de Veracruz, Josep nos ha apoyado muchísimo en todos estos años para llevar a cabo todo este trabajo. Escubavera, desde el inicio casi del proyecto, nos ha brindado el apoyo del aire, tanques, equipo para poder hacer todo este trabajo. Bueno, aquí empiezan a haber varios cambios. Llegamos al momento en que nos vamos al Caribe y resulta que queremos taladrar, igual que taladrábamos en Veracruz. Resulta que Veracruz es un fondo más blando, más poroso que en el Caribe. En el Caribe tenemos una laja resistente y además tenemos muchas hojas de los Acróporas palmata muertos que tienen diámetro, grosores de 15 centímetros, 10. Entonces no se puede hacer una perforación para colocar los trasplantes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a ver qué podemos hacer. Y empezamos a imaginar y a hacer y a tratar de ver cómo podemos hacerlo. Estos son los precesores de nuestras bases, que ahora las tenemos por todos lados y que nos han ayudado a que el proyecto sea más grande, sea más fácil hacer. Y sobre todo, nos ha permitido que, si me ven ahí en la imagen, tengo una base y tengo mi colonia. Lo que puedo hacer aquí es que si la colonia que coloqué por alguna razón se murió, se la comieron y ya no está, lo que yo llego, la quito y la cambio por una nueva. Traigo otro fragmento estabilizado o un fragmento que voy a colocar ahí y entonces todo mi trabajo no se perdió. Ya la base la tengo pegada, tengo colonias, viveros que me están produciendo colonias y entonces rescato todo ese trabajo. La puedo volver a utilizar y esto nos ha ayudado a que tengamos poblaciones casi naturales, con una distribución de tallas o de edades naturales, ya que llegamos, sembramos 1000 colonias, de estas 1000 se llegan a morir 900 o 800, depende del sitio.
depende de condiciones ambientales de ese año. Y entonces llegamos al siguiente mes, porque estos rápidos mueren muy rápido, se las comen, ya que al ingresar colonias vivas es como ingresar alimento a la zona, entonces llegan los depredadores que se las empiezan a comer. Pero lo que hacemos es quitamos esos muertos, ingresamos nuevas colonias, pero que van a llevar una diferencia de tiempo. Ponemos más chiquitas, a lo mejor las otras ya tienen 2 o 3 meses o 4 meses. Entonces lo que vamos teniendo en el arrecife que estamos restaurando es una diferencia en tamaños, y esto es en edades de las colonias, que nos empieza a dar una distribución casi natural de lo que podría estar ahí. Estas son en 2013, como van colonias sembradas directamente, y estas son las bases con las que empezamos. De hecho, otro amigo del acuario, el que ha estado haciendo toda la escenografía del acuario, nos ayudó a hacer estas bases, y algunas de ellas tienen logos, en este caso son el de nosotros y de una familia que nos hizo un donativo. Entonces también empezamos a usar estas bases para poner los logos y poder hacer recaudación de donativos. Este es el crecimiento que se da en las bases. Las bases al mes, 15 días, se empiezan a llenar de algas, de verdín, como le llaman en la costa, o como en este caso son algas calcáreas. Toda esa parte rosa es una alga calcárea que crece muy rápido, que si no fuera por la base, a lo mejor al coral se le ganaría en el crecimiento. Entonces, ese es otro de los puntos que tienen las bases. Separamos lo que es nuestra colonia. La colonia de coral la vamos a tener separada con dos aislantes que les da cierto tiempo para que estabilice donde va a estar y pueda crecer antes de que lleguen las algas. Y esto es, en primera opción, la base, la pegamos al fondo y tenemos un espacio entre el fondo y el conector que tiene en la parte superior, que nos va a permitir un tiempo en lo que suben o llegan las algas o empiezan a colonizar esto. Y el otro punto es que tenemos otro espacio entre el conector que trae la colonia, que también nos da otro tiempo para que esta colonia se desarrolle. De hecho, lo que hace es baja esta colonia y cubre el conector y empieza a bajar hacia la base. Entonces, las bases nos han dado muchas ventajas y mucha plasticidad en hacer sembrado de colonias. Si ven aquí, en 2013 ya tenemos colonias más grandes en los viveros y, como les comentaba, el tejido va bajando hacia el conector. Este es uno de los primeros viveros que teníamos, que solo tienen el tubo de abajo, solo tiene el hoyo, y también empezamos a tener cambios en ese sentido. Los tubos con solo el hoyo, al poner y quitar el fragmento o la colonia, se empezaba a hacer más grande o se rompía. Entonces implementamos poner un conector hembra también en el tubo y un conector macho o de cuerda externa. Así tenemos las dos partes en el tubo. Podemos reutilizarlo y tienen una duración mucho más larga estos viveros. En algún momento del camino tuvimos una donación por parte de Mexiché, que son los que fabrican el PVC. Hicieron una visita y nos explicaron todo el proceso de fabricación del PVC. Aparte de que es un material inerte, ya que lo usamos en las tuberías de las casas y en muchas de las cosas ahora lo estamos utilizando, la base para hacer el PVC es una salmuera que se encuentra subterránea, que corre desde la mitad de Veracruz o de Tamaulipas hacia Texas. Es una salmuera que extraen y por procesos químicos, electroquímicos, producen lo que es el PVC. Entonces, no tenemos un impacto muy fuerte contra el ambiente. Además que una vez que crece el coral y recubre el PVC, esto queda inerte y queda embebido en el tejido del coral. Nuestras bases, al inicio, poníamos todo el conector
de cuerda interna, y esto hacía que la base fuera muy alta para cubrir todo el conector. Pasando el tiempo y haciendo trabajo y viendo qué pasaba, lo que hicimos fue cortar a la mitad el conector de cuerda interna y colocarlo dentro del cemento, y entonces eso nos reduce el volumen de cemento a la mitad. Esto tiene dos ventajas también. La primera es la reducción del cemento, que el costo no es mucho, pero ya hablando de 62,000 o más de 60,000 colonias sería un buen volumen de cemento. Hemos hecho una reducción del volumen de cemento, y la otra es que el tiempo en que tarda en bajar el tejido de la colonia al piso es menor. O sea, ya no es una altura muy grande, entonces empieza a bajar el tejido y baja mucho más rápido al piso. Estas son imágenes de cómo van quedando las colonias en el arrecife, y ha sido también un proceso de cuál era la mejor densidad para sembrar colonias. Al inicio empezamos sembrándolas separados, no muy separadas, pero teníamos una densidad de 1 por cada 2 metros cuadrados, pensando que una colonia llega a crecer metros, ¿no? Por lo menos tiene, no sé, a los 6, 7 años ya tiene 1 metro de diámetro máximo. Entonces, lo que pensábamos era que podían competir por espacio. Lo que sucede es que hay pérdidas de las colonias, sobre todo por comida o por factores de humanos, donde no se coloca bien la colonia, no se fija bien al conector y se pierde. Y entonces teníamos huecos muy grandes. Entonces lo que hacemos era sembrarlas más juntas, y ellas van creciendo y acomodándose. Cuando son del mismo genotipo, se fusionan y tenemos una colonia más rápida. Cuando no, compiten por el espacio, y entonces empezamos a tener las mismas competencias que se tienen en un arrecife, que es por el espacio. Dentro de las cosas que hemos hecho y trabajado con diferentes donantes y con diferentes objetivos, les dimos capacitación a los pescadores. Estamos creando grupos locales en cada una de las zonas donde tenemos los viveros o la restauración, para que la gente se apropie del proyecto y pueda hacerse cargo, darle mantenimiento y obtener al final un ingreso de estas actividades. En algún momento hicimos un trabajo con Banco Mundial, donde uno de los principales objetivos era determinar el genotipo que fuera resistente a altas temperaturas por aumento de la temperatura, por el cambio climático. Y lo que nos sucedió en ese periodo de tiempo fue que hubo lluvias torrenciales. Este proyecto se hizo en Siancán. Hubo lluvias torrenciales, llenaron todas las lagunas costeras, y tuvimos salidas de agua dulce que llegó hasta el arrecife. Lo que pasó es que se murieron pastos, todos los organismos que había en el fondo, y muchos de los corales también se murieron por el agua dulce. Entonces, lo que concluimos es que no es importante seleccionar ciertos genotipos, ya que los cambios que vienen no son predecibles. Puede ser, sí, temperatura, pero puede ser lluvias, puede ser lo que está sucediendo con el sargazo, hay cambios de pH, hay diferentes cambios que están ocurriendo en el arrecife, que si hacemos selección a estos genotipos resistentes a altas temperaturas y tenemos otro factor, lo que puede hacer es que la población se va a morir. Entonces, lo que debemos de hacer es replicar todos los genotipos que ya existen, reproducirlos, que se vuelvan a recombinar sexualmente, y entonces estas poblaciones que ya han resistido muchos de los impactos pueden, la esperanza que tenemos es que sigan sobreviviendo. Y también esta esperanza está basada en Veracruz. Veracruz lleva 500 años de historia, desde la conquista, que está construida con corales, medio puerto. Entonces, es una ciudad enorme, industria,
tiene muchas descargas de agua hasta los arrecifes, y los arrecifes son impresionantes en Veracruz. Entonces se han ido adaptando. El problema ahorita es que tenemos cambios muy rápidos, que a lo mejor estas poblaciones les cuesta más trabajo irse aclimatando o adaptando a estas zonas. De nuevo, nuestra inquietud por hacer algunas cosas más, y esto a petición de ISRA, de Israel, del parque, cuando estaba trabajando en el parque de Veracruz, teníamos la idea, o nos planteó la idea de cómo hacer manchones de arrecife. Son arrecife o ciertas colonias que pudieran tener un volumen más grande y que pudiéramos pasarlas cuando hubiera un encallamiento, o sea que el barco siempre o casi siempre deja plana esa zona, que pudiéramos mover ciertas estructuras ya con todos los corales y o sea, las colonias crecidas, que fuera como un pequeño arrecife, que lo pudiéramos mover de sitio. Lo ponemos en un sitio para que crezcan las colonias y de ahí moverlo cuando se necesite a un sitio de encallamiento o a un sitio que se necesite que ha perdido rugosidad o estructura del arrecife. Entonces nos dimos a la tarea de construir estas pirámides que las instalamos en el 2015 en Veracruz, que se ven muy bonitas y funcionaron perfectamente. Tenemos estas repisas de colonias grandes, creciendo redonditas, muy bonitas. Esa es la parte cuando las fuimos. Los primeros fueron las pruebas que hicimos, creo que instalamos 2. Como vimos que funcionó, instalamos más, construimos más viveros de pirámide y los fuimos instalando y los llenamos igual con nuestros fragmentos. El mismo sistema, los conectores fueron creciendo. Ya teníamos estas estructuras con el 100% de sobrevivencia. Si ven en esta imagen, hay una que está ahí muerta, porque todas las demás están vivas, así estaban todas. Colonias ya muy grandes, con un crecimiento característico, que tiene como una media luna al final, que es donde ya no crecía por estar con el otro tubo, o le hacía sombra a la colonia de arriba, y eran ya colonias muy grandes que ya podíamos, en nuestra imaginación, ya podíamos pasarlas de ese sitio a otro que hiciera falta. Se volvieron muy pesadas, pesaban bastante, no era tan fácil, necesitábamos una barcaza y subirlas, o sea, moverlas, flotarlas, era un poco complicado el moverlas, no intentamos hacerlo, y resulta que estos hermosos nortes que pegan en Veracruz de más de 100 kilómetros por hora, casi huracán tipo 1, lo que sería en el Caribe, las desprendió. Llegó, rompió las colonias, porque además estaban en una zona de canal donde el agua entra, pega frente al arrecife, entra, sube. Entonces lo que hizo fue sacarlas de las pirámides y las fue regando en todo lo que es la laguna arrecifal hacia el sotavento, hacia la parte protegida. Y esto fue lo que hemos empezado a observar. En toda esa parte hay un camino de estas colonias que se desprendieron de las pirámides, de viveros también, de los propios trasplantes, algunos se rompen, se caen por la fuerza de los oleajes. Y lo que sucede es que otra vez el sistema natural pasa, llegan, se fijan y empiezan a crecer. Aquí si ven, en la parte de arriba está el pequeño hoyo de lo que es el conector, de donde estaba anclada hacia la pirámide, y la parte de abajo era la copa. Se volteó y empezó a crecer al revés. Estos son imágenes de los viveros, que también algunos de estos fueron desprendidos, y entonces hemos tenido el parche natural que teníamos ahí de acróporas se ha ampliado de una forma impresionante. Cuando nosotros llegamos a trabajar, era un pequeño parche y medio raro, porque estaba en la laguna, estaba a un lado del canal que abrieron para sacar un barco. Entonces
era una población pequeña y ahora se ha extendido y con ayuda de la fragmentada que hemos hecho, movido las colonias por todos lados, hemos estado sembrando, el parche ha crecido muchísimo. Estos son los viveros que tenemos, se han hecho algunos estudios de crecimiento, del comportamiento que tienen estas formas de crecer, y estas son imágenes de cómo vamos pegando esas colonias que a veces ya son muy grandes y las estamos pasando al arrecife. Entonces le estamos dando vida al arrecife y con esto llegan más peces, más gusanos de fuego, que son los que se comen, caracoles, el coraliófila, que le encantan los corales, y entonces estos animalitos llegan a comerse a estos corales, pero estos animalitos llegan los otros animalitos a comérselos, y entonces no solo estamos restaurando el arrecife, sino que al poner estas colonias y al ingresar nueva vida, la cadena trófica se va restaurando, que ese es realmente uno de los principios que creemos que es lo que está pasando en todos estos sitios. Las cadenas tróficas se han roto, se han descompuesto, entonces no hay que comer en estos sitios. Cuando empiezas a llevarlos y que hay comida, que además tenemos mortalidades altas de las colonias, empiezan a llegar otros organismos, empezamos a meter más colonias, llegan y las mortalidades se van equilibrando, va habiendo más organismos, los corales van creciendo más y se va restaurando en principio esta función de las cadenas tróficas que existen en esta zona. Bueno, y esto es una imagen en 2016 en Puerto Morelos, que tenemos estas dos colonias. Si ven, ya bajaron el conector, la base, ya están fijas al piso marino, y también son trasplantes, al igual que estas colonias. Esta ya es una zona en Puerto Morelos que estamos por finalizar ya la parte de restauración. Estamos ahorita por definir cuáles son estos parámetros para un programa de restauración, desde cuándo inicia, cuándo termina, porque no pueden ser eternos. Tenemos que hacer una similitud como cuando se están restaurando bosques. Hay que llegar y sembrar muchos árboles y después dejarlos solos, ¿no? Ya la naturaleza se encargará de hacer todos los procesos de recambios y de llegada de fauna y todos los procesos que ocurran para mantener estos sitios sanos. Este es el personal trabajando. Estamos ahí en época de arribo de sargazo. Esta es la embarcación Oceanus 2, que es con la que hemos estado trabajando en la zona. Y bueno, este es el programa. De aquí sacamos todo lo que es el programa de restauración de arrecifes de coral, y espero que les haya gustado la plática de la imaginación y los sueños que nos han llevado a hacer todo un programa de restauración con muchos amigos, con muchos participantes, con gente que en verdad nos ha apoyado, gente que nos ha criticado muy fuerte, que lo que ha hecho es nos ha incentivado para continuar. Se han cerrado puertas, se han abierto. Me parece que perdimos la conexión de Miguel. Se desconectó completamente. Justo ahorita ya estaba concluyendo. Gaby, si tú nos escuchas, por favor indícale a Miguel. Ahorita ya lo vamos a contactar por WhatsApp. Parece que ya está reconectando. Vamos a dar un momentito, por favor. Creo que se desconectó al final. Sí, Miguel, ya estás otra vez de nuevo. Ya te empiezas a escuchar. A ver, abre tu micrófono, Miguel. Ok. ¿Está Ahí abierto? estás. ¿Está abierto? Ahí estás, adelante, adelante. Creo Solo que al te final perdimos se los fue. últimos, sí, los últimos segundos nada más cuando decías que se abrieron puertas y se cerraron otras.
Ya el choro cerró esta. Pues Oye, espero que les haya gustado. Este es lo que hemos hecho por algunos años. Digo, entre otras cosas, ahí seguimos monitoreando y seguimos trabajando. muchas gracias, Miguel. La verdad es que es muy interesante esta plática. Yo soy también un apasionado por los corales y este tipo de proyectos que nos demuestras que hacen. Yo siento que son esperanzadores, diría de una forma, ¿no? Porque pues los ecosistemas coralinos son muy frágiles, siento yo, y a veces es una carrera contra el tiempo, ¿no? ¿Qué será mejor? Si restaurar, bueno, obviamente no acabar con lo que ya tenemos, pero siento que a veces vamos perdiendo esa carrera contra el tiempo. Ahorita vamos a iniciar con las preguntas de la gente que nos está escuchando. Váyanlas escribiendo, por favor. Pero Miguel, yo te quería preguntar para iniciar, ¿tú qué opinas a este respecto? ¿Sí crees que sea una carrera contra el tiempo y tú crees que la vamos ganando o la vamos perdiendo? Es una pregunta difícil. Eh, nos la hemos hecho muchas veces, creo que nos la hacemos diario cuando salimos a trabajar, pero tenemos la respuesta es que si esto lo hubiéramos empezado hace 10 años, las cosas serían diferentes. Entonces, yo creo que es importante empezar a hacer las secciones ahorita porque no sabemos lo que viene, ¿no? O sea, no podemos decir que nos vamos a quedar sin nada, pues hasta que nos quedemos sin nada. O sea, ahorita tenemos que hacer lo posible por mantener, o sea, cuidar lo que tenemos, tratar de restaurar lo que estamos perdiendo y al final, pues, veremos las cuentas, qué pasa, ¿no? Pero creo que es importante hacer acciones sin esperar, o sea, con la esperanza puesta de que vamos a lograrlo, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, además, siempre se dice que el mejor día para empezar algo es hoy, ¿no? O sea, pues Así creo que es es. muy valioso. Ayer. Fue ayer, ándale, exacto, ándale, creo que va así, fue ayer. Muy bien, Miguel. Hoy vamos entonces a leer algunas de las preguntas de las personas que nos estuvieron viendo en Facebook. Eh, hay muchos saludos, ya te voy a pedir más adelante que si tienes tiempo de pasar a ver el Facebook de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico y ver los comentarios de la transmisión de tu plática, ahí vas a ver una enorme cantidad de personas que te mandan saludos, les mandan saludos también a Gaby, pero mientras tanto te voy a leer algunas de las preguntas que nos han compartido. Y, por ejemplo, Luis nos pregunta, Luis Arturo, que si han trabajado con especies de corales masivos. Se está empezando apenas a hacer trabajos con masivos. Tenemos cuestiones de permisos, sobre todo las colonias, las especies que digamos más fácil se trabaja son las ramificadas y afortunadamente en México o desafortunadamente en México están dentro de la NOM y entonces su manejo es con vida silvestre. Todas las demás especies que no están dentro de la NOM se van con la nueva secretaría que era Zagarpa, no sé bien cuál es. Ahí sí, una disculpa por no estar al día en estas cosas, pero no se manejan ahí dentro de Semarnat, se manejan en la otra secretaría, entonces hay que pedir un permiso de pesca de fomento, no es un permiso de colecta científica. Ya hay una especie masiva que está dentro de la NOM, que la acaban de meter a finales del año pasado o este año, con esto de la cuarentena y pandemia, ya no sé ni en qué mes estamos, y vamos a empezar a hacer pruebas con ella, vamos a solicitar el permiso, pero en algunos sitios, en algunos lugares ya están haciendo pruebas. Son más difíciles, su tasa de crecimiento es mucho menor, pero sí funciona, es paciencia, hay que tenerle paciencia y encontrarle el caminito, ¿no? Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta y nos dicen qué tipo de cemento usan y si no, pues han visto que se contamine mucho con el cemento. Esa es tecnología secreta. Usamos cemento tipo Portland, del normal, y lo que les comentaba en la plática es que recorrimos muchos sitios y mucha gente nos asesoró en cuanto a los cementos. Resulta que el cemento Portland, hay un cemento tipo marino,
y y aceleradores para fraguado. Y resulta que un técnico de una de estas cadenas famosas de cementos, lo que nos dijo igual, a ver, ¿para qué lo quieres? No, es que voy a ocupar aquí y acá. Al final dijo, mira, utiliza el cemento normal y qué bien que lo haces con agua de mar, porque el agua de mar trae sales. Los acelerantes para fraguados son sales y entonces no tienes problema. Utilizamos cemento normal, puro cemento, y este año con un apoyo de PNUD hicimos pruebas y experimentamos qué pasa con el cemento en el agua. Estuvimos haciendo mediciones de pHs y diferentes cosas para ver realmente qué es lo que pasa de los cementos en el agua de mar, en el agua eh, pura, en el agua de la llave, y cuáles son las reacciones que tienen, ¿no? Entonces, esos datos ya los tenemos y lo que les comentaba hace rato, tenemos una especie de aislante entre lo que es el cemento que ya va fraguado y la colonia de coral que es el PVC. Entonces, no tenemos contacto directo en este momento con cemento, o sea, el coral con el cemento hasta que crece. Pero no pasa nada. Gracias, Miguel. Y otra pregunta relacionada nos la deja Jazmín y nos dice, buenas noches, en el lastimoso caso que una colonia trasplantada muera, ¿cómo manejan la limpieza de los cementos sin corales? ¿O cuál es la metodología para retirar el cemento? Muchas gracias. A ver, no entendí bien, pero... Pues, dice que cuando se muere una colonia trasplantada, ¿qué hacen para retirar el cemento o ahí lo dejan? ¿Cuál es la Ya, metodología? lo que les explicaba es que el sistema de las bases que tenemos es que tiene la cuerda ahí, ¿no? Ah, bueno, ya lo están viendo, ¿verdad? Tiene una cuerda y lo que quitamos es la colonia con el conector de PVC y se queda la base con la cuerda. Lo que hacemos es traer del vivero o poner otra colonia en lugar de la que estaba muerta. Y entonces la base sigue funcionando para tener una colonia viva. O sea, no hay un desperdicio, no se retira el cemento, se vuelve a sembrar otra colonia. Excelente. Muchas gracias, Miguel. Luis Arturo nos pregunta, ¿estos esfuerzos van acompañados de algún tipo de legislación o mejoramiento en la señalización para evitar encallamientos? Bueno, este trabajo ya se hace dentro de la CONAM, con la gente de Capitanía de Puerto. Precisamente ahorita estamos trabajando con ellos para hacer un documento de atención a encallamientos, pero el trabajo que hacemos directamente nosotros no va, eh, o sea, nosotros no tenemos los medios o no estamos metidos dentro de esta parte de gobierno para hacer medidas y acciones que prevengan los encallamientos, ¿no? Eso ya le corresponde a Capitanes de Puerto, a SCT, a la Secretaría de Marina, o sea, está fuera de nuestras manos hacer eso. Gracias, Miguel. Jessica nos hace una pregunta a la cual a lo mejor tienes muchas respuestas, pero a ver qué opinas. Dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que se han enfrentado en el proyecto? Seguirlo haciendo. Porque además iniciaron hace muchos años, ¿no, Miguel? Y yo ahora que veo las colonias que Sí. han trasplantado, no sé, de repente pensaba que son como hijos, porque realmente ustedes las ven desde pequeñas, las siembran y han visto a través de los años cómo crecen y ha de ser una satisfacción enorme, ¿no? Sí, sí, es enorme pues realmente lo que les comentaba es seguir haciéndolo, ¿no? Ha sido un largo proceso, iniciamos con cero credibilidad, eh, con muy bajos fondos, entonces todo fue personas que empezaron a creer poco a poco en nosotros, que empezaron a ver los resultados y empezaron a irnos apoyando. La parte más o sea, crítica ha sido esa de mantener fondos para mantener el equipo de trabajo, para seguir haciendo el trabajo. Yo creo que esa es la parte más crítica, la parte del financiamiento, porque las otras cuestiones de críticas buenas, malas, medias y de diferentes sectores, pues las hemos venido
se contesta solas por todo el trabajo que mostramos, ¿no? O sea, no hay, no hacemos nada mal, están las fotos, están los sitios que mucha gente ya va a visitarlos porque además son sitios abiertos, no son sitios cerrados, entonces no ocultamos nada y el mayor reto es el financiamiento y continuar haciendo todo este trabajo y estamos buscando nuevas formas de cómo hacernos sostenibles en el futuro. Gracias, Miguel. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más. Ya estamos acercándonos al cierre de este webinario, pero todavía quedan algunas preguntas en los comentarios de la transmisión y quiero aprovechar el tiempo para hacer un par de ellas. Guillermina te pregunta qué factores tienen en cuenta para elegir el lugar definitivo. Son dos. Una es que hayan existido ahí colonias, o sea, que haya existido crecimiento de coral, y una que sea accesible a donde podemos trabajar. Y estas dos son muy importantes. El que hayan existido colonias o que encontremos una o dos colonias quiere decir que todavía el sitio podría recuperarse. Y que esté accesible es para poder trabajar. Hicimos en algún momento una corrida medio matemática para ver qué impacto se podía tener con estos trasplantes. Por ahí hay estudios y demás que te demuestran la madurez sexual de cada colonia, qué tiempo llega después de 3, 4 años, ya son maduras sexualmente. Entonces también a lo que le estamos apostando es que cada colonia que sembramos deje por lo menos una colonia. Entonces, dentro de en los primeros 4 años, las colonias que sembramos, que se empiecen a reproducir, que en teoría dejan muchos millones de gametos, larvas y demás, queremos que dejen una. Entonces, la idea es que si llevamos ahorita más de 60,000 colonias, esas 60,000 dejen una. Entonces, cada año podríamos ir haciendo un crecimiento exponencial. Entonces, restauramos sitios que bueno, tenemos todo un modelo en el cual basamos todo esto. La idea es que sean sitios fuentes de larvas y que estas larvas lleguen a sitios que no se pueden llegar o que están más lejos del acceso, ¿no? O sea, es ir haciendo una fuente de larvas para que colonicen otros sitios. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, Yuki te escribe: muchas gracias por esta plática. Es muy satisfactorio sentir un poco de esperanza al ver que las cosas pueden mejorar. Y después nos dice: ¿cómo seleccionan la especie de coral que quieren cultivar en una zona? ¿Pueden evitar que otras especies de coral, quizá de crecimiento más rápido, utilicen esas plataformas para crecer e impedir el crecimiento del coral que buscaban que creciera ahí? Bueno, por, por historia empezamos con esta especie que es la Acropora palmata y crece en las crestas, en la barrera, la que forma la barrera recifal. Dentro de nuestros objetivos está recuperar la cresta recifal, o sea, estamos enfocados en esta especie para recuperar esa barrera, esa cresta recifal. El que crezca otro tipo de coral es bienvenido, es lo que estamos buscando. Nosotros sembramos este tipo de corales, pero la idea es que lleguen otras colonias. Estamos asociados con gente de Bali y de otros países, otro gran programa que nos están también capacitando, y ellos tienen estudios con sonido. Cuando un arrecife está sano, emite ciertos sonidos, y estos sonidos atraen a otros organismos, entonces el arrecife se va restaurando. Entonces, es normal que vayan llegando otro tipo de especies de coral, de esponjas, o sea, toda esa fauna que habita en los arrecifes es bienvenida a que lleguen a las bases que ponemos, o sea, van colonizando y es un proceso de sucesión, ¿no? No nada más va a ser esta especie, sino que se tiene que componer de todas las especies del arrecife. Muchas gracias, Miguel. Sigo leyendo aquí los comentarios de las personas que escucharon la plática. Hay nuevamente muchos comentarios felicitándolos por el trabajo que hacen. Y una pregunta muy recurrente y con la cual quisiera terminar este webinario, pero no sin antes de terminarlo, comentarte que hay todavía
varias preguntas en la conversación, hay muchos comentarios, muchos saludos. Ojalá tengas oportunidad de, en el transcurso de la semana, pasar a verlos. Seguramente les dará mucho gusto a las personas que nos estuvieron viendo y que ahora nos están viendo, que pases a leer sus comentarios. Pero te quiero hacer esta pregunta porque ha sido muy recurrente a lo largo de toda la transmisión, además, y al final también. Y nos preguntan qué proyectos tienes en la actualidad y si es posible colaborar con ustedes y en qué estados de la República tienen proyectos, si hay en Puerto Morelos, en Veracruz, en Siancán. Cuéntanos un poquito de eso, Miguel, por favor. Ok, seguimos trabajando duro. De hecho, mañana empezamos a visitar los sitios para ver cómo quedaron después de las tormentas y de la cuarentena. Vamos a retomar el trabajo en Veracruz. Estamos empezando otra vez a retomarlo allá. Tenemos sitios de trabajo en Puerto Morelos, Cozumel, en Majahual, en Ixcalac, en Playa, en Cancún. De momento esos son los que están activos de este año. El programa constaba de 10 sitios al año con 10,000 colonias y ahora lo hemos reducido un poco para poner más colonias en menos sitios y que el impacto sea mayor. ¿Cómo pueden ayudarnos? Bueno, tenemos varias opciones. Dos de ellas, una es nuestra página, se pueden hacer adopciones de colonias de coral, adoptar una colonia, un vivero, un arrecife. La otra es, vamos a empezar a hacer un programa de voluntarios. Lo hemos tenido medio intermitente, algunos más en Veracruz, que es la parte más cercana del Distrito Federal. Nos ha costado un poco de trabajo por los costos y ahorita también vamos a ver cuáles son las restricciones para el buceo. Entonces no tenemos muy claro cómo va a quedar el programa de voluntarios, pero la buena noticia es que esperamos a fin de año, estamos ahorita planeando, vamos a hacer establecer un centro de capacitación de restauración en la zona del Caribe. Sus oficinas, el taller y todo, yo creo que va a estar en Ixcalac. Y la idea es que vamos a poder ofrecer cursos de restauración para la gente que quiera aprender, las comunidades, y esta también va a ser una forma de ir creando actividades que puedan hacernos sostenibles financieramente, ¿no? Entonces vamos a hacer ese tipo de actividades. Y bueno, estamos ahorita seleccionando voluntarios en los sitios donde estamos para que nos puedan ir ayudando y vamos a empezar a coordinarlos con la gente que ya está ahí. Por ejemplo, en Cozumel trabajamos con Chancanap, con el Parques y Museos, la Fundación de Parques y Museos, y ya tenemos por ahí un par de personas que quieren apoyarnos de voluntarios y que necesitamos que vayan con la gente del parque a limpiar y hacer actividades de monitoreo a los viveros y a los trasplantes. Entonces, vamos a ir tomando ciertas personas, ciertas actividades en los lugares donde ya lo tenemos y lo vamos a ir estructurando poco a poco. A ver si quedó. Y cualquier cosa, pues nos pueden escribir en la página. Gracias, Miguel. Sí, además que visiten también la página de Oceanus para ver justamente los proyectos con los que trabajan y los puedan contactar, ¿verdad? Así es. De hecho, no Gracias. la puse por ahí, pero bueno, lo pueden buscar como Oceanus AC. Excelente, Miguel. Pues bueno, no queda más que agradecerles a todos que se han conectado. Estamos llegando al final de la transmisión. De manera muy especial, pues quiero agradecerle a Miguel García, quien pues es uno de los fundadores justamente de Oceanus AC y nos vino a compartir esta noche un poco del trabajo que realizan y que ya hace muchos años junto con Gaby fundaron. Yo creo que son de esos proyectos de vida que uno inicia pues sí con la esperanza, pero con poca certidumbre de que van a suceder cosas buenas y después de tantos años se ve y se cultiva todo el éxito de un trabajo profesional y apasionado. De mi parte y de parte de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, pues queremos felicitarlos por la labor tan importante que están haciendo con Oceanus, Miguel, y pues muchas gracias por haberte conectado esta noche para esta transmisión. No, gracias a ustedes que nos invitaron y a toda la gente que estuvo ahí escuchando esta plática. Gracias. Gracias, Miguel. Pues bueno,
Muchas gracias a todos los que se conectaron. No se olviden de estar al pendiente de las redes sociales de BUCOM, de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Chequen nuestro Instagram, nuestro Facebook, síganos, revisen nuestra página de internet. Ahorita justamente con toda esta situación de que no se puede bucear, pues sí, no de ninguna forma, iba a decir de la forma que nos gusta, pero realmente no se puede bucear. Pronto tendremos sorpresas en la página de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, actividades que son, pues son muy buenas, pero no implican por lo pronto el buceo. Vamos a aprender todos sin tener que estar buceando. Estén al pendiente de los próximos cursos. No dejen también de visitar la página de Oceanus, de escribirle a Miguel, a Gaby y a todo su equipo para que pues estén al pendiente de los proyectos que ellos llevan a cabo y no se olviden también de apoyar de la forma que ustedes puedan estos esfuerzos tan importantes como los que hace Oceanus. Pues nada, me despido ahora sí de todos ustedes, que tengan una excelente noche. Ya llevamos creo que 3 meses aquí encerrados. Sigamos al pie del cañón, lo vamos a lograr. Nos vemos muy pronto el próximo viernes con otro webinario más. Miguel, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos despides por favor de Gaby también y me despido de todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Qué gusto verlos nuevamente y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias.